el único pecado que no tiene perdón. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y en Marcos 3:28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Lea también Lucas 12:10. Jesucristo fue claro cuando habló, que todo pecado les puede ser perdonado a las personas, así blasfemen en contra de las personas y de Jesucristo, pero si hablan en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es reo para siempre de la condenación eterna. ¿Qué es hablar en contra o blasfemar? 1. Hablar una mentira en contra de él. 2. Vituperar o burlarse. 3. Llamarlo o atribuirle títulos que van en contra de su personalidad. Ustedes dirán: yo no quiero blasfemar en contra del Espíritu Santo. Hay muchas formas que las gentes blasfeman y enseñan a blasfemar en contra del Espíritu Santo, una de ellas son las siguientes. 1. No debemos decir que los cristianos echan fuera a los demonios por un demonio, estaríamos blasfemando en contra del Espíritu Santo que está en ellos, le estaríamos diciendo al Espíritu Santo demonios sin darnos cuenta. Lee en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 12 versículo 24 al 32, ahí los fariseos dijeron que Jesucristo echaba fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, y Jesucristo les dijo que él no echaba fuera a los demonios por Belcebú, sino por el Espíritu de Dios, y les dijo también que ese pecado no tendría jamás perdón porque blasfemaron en contra del Espíritu Santo. 2. También se puede blasfemar en contra del Espíritu Santo al atribuirle títulos o conceptos que van en contra de su personalidad. Uno de esos conceptos son fuerza activa. Esa palabra fuerza activa significa que no tiene sentimientos, que no piensa, que no siente, que no habla y que no tiene voluntad propia. Muchos al decir eso están blasfemando en contra del Espíritu Santo. En la Biblia nunca van a encontrar algo que diga el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, porque no es cierto. Tenga mucho cuidado, amigo, que alguien te quiera enseñar eso, que quieran comparar al Espíritu Santo con una electricidad y un radio enchufado. Eso es una blasfemia, querido amigo. En la Biblia hay un concepto verdadero que se le da al Espíritu Santo, está en 2 Corintios 3:17, dice así la palabra de Dios: ahora bien, Jehová es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Jehová, hay libertad. Ese es el verdadero concepto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Jehová, es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es el verdadero concepto. ¿Qué es una fuerza impersonal? Una fuerza impersonal o activa es como por ejemplo la electricidad que no piensa, no siente, no tiene voluntad propia, no puede hablar, no tiene sentimientos. Así que decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa o impersonal es blasfemar en contra de él. El Espíritu Santo es Dios y tiene personalidad y son las siguientes. 1. Al Espíritu Santo se le puede mentir mas no engañar. Busque en la Biblia en Hechos 5:3 y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Este hombre llamado Ananías pensó haber engañado al Espíritu Santo con su mentira. 2. Al Espíritu Santo se le puede tentar. En Hechos 5:9 y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? 3. El Espíritu Santo conoce todo, aún hasta lo profundo de Dios. Escrito está en la palabra de Dios en 1 Corintios 2:10, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y 1 Corintios 2:11. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Querido amigo, el Espíritu Santo conoce todo. 4. El Espíritu Santo tiene voluntad propia, reparte como Él quiere y nombra. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice también en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 5. Al Espíritu Santo se puede contristar, doler y entristecer como persona que es. Busque en la Biblia, en Efesios 4:30, dice la palabra de Dios:
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Querido amigo, una fuerza impersonal como personas le dicen al Espíritu Santo por haber sido engañados, que el Espíritu Santo no siente y no se duele, el Espíritu Santo si se entristece, tiene personalidad porque es Dios. La palabra de Dios dice, que el Espíritu Santo se entristece cuando sus hijos pecan. 6. El Espíritu Santo prohíbe y da órdenes. Una fuerza activa o impersonal no hace eso, pero una persona sí. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 13, 4. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y también dice en la Biblia en Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. La palabra de Dios es clara, vemos que el mismo Espíritu Santo da órdenes enviando y prohibiendo. 7. El Espíritu Santo tomó decisiones en acuerdo con los apóstoles. En Hechos 15, 28 dice porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 8. El Espíritu Santo habla como persona y Dios que es. En Hechos 11, 12. Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Ahí le habló fue el Espíritu Santo. Hechos 10, 19 y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. He aquí, 3 hombres te buscan. Hechos 13, 2 dijo el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 21, 11 esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Hechos 28, 25. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. El Espíritu Santo consuela, enseña y nos hace recordar las cosas que Jesucristo nos enseña en la palabra de Jehová. En Juan 14, 26, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. La palabra de Dios dice que el mismo Espíritu Santo nos enseñará y recordará las cosas. Lea también Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y también dice en Lucas 12, 12 porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. 10. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, Él es el que te convencerá a ti. Dice la palabra de Dios en Juan 16, 7 y 8 pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, querido amigo, escapa de blasfemar en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ninguna fuerza activa, eso es una blasfemia. Decir que el Espíritu Santo es eso es decir que Él no piensa, no siente, no habla, no tiene voluntad propia. El diablo se ha encargado de hacer lo contrario a la voluntad de Dios y quiere que todos perezcamos, y como leímos en Mateo 12, 32, Marcos 3, 28 y Lucas 12, 10, que todos los pecados tienen perdón menos al que hable en contra del Espíritu Santo. La Biblia no dice que no tiene perdón al que hable en contra de Jesucristo o de Jehová, no dice así, lo que dice es que no tiene perdón jamás al que hable en contra del Espíritu Santo. Querido amigo, no ignore la palabra de Dios. Jehová te quiere hacer libre, Jesucristo te quiere hacer libre, el Espíritu Santo te quiere hacer libre. Otros versículos de la Biblia que hablan sobre el Espíritu Santo son estos. El Espíritu Santo es Dios, 2 Corintios 3, 17 es la verdad, 1 Juan 5, 16 es eterno, Hebreos 9, 14 es el Consolador, Juan 14, 16 es omnipresente, Salmos 139, 7 es omnisciente, 1 Corintios 2, 10 se puede hablar en contra de él, Mateo 12, 32 se le puede afrentar, Hebreos 10, 29 se le puede contristar, Efesios 4, 30 elige individuos para el ministerio, Hechos 13, 2 y Hechos 20, 28 prohíbe, Hechos 16, 6 comisiona, Hechos 13, 4 intercede, Romanos 8, 26. Habla Apocalipsis 7, Hechos 13, 2 tiene instinto, Romanos 8,
27 reparte dones conforme a su voluntad. 1 Corintios 12, 7 escudriña lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 10 su nombre se encuentra unido al Padre y al Hijo en la fórmula bautismal. Mateo 28, 19 y Mateo 3, 16 está incluido en la bendición apostólica. 2 Corintios 3, 14 es uno de los que dan testimonio en el cielo. 1 Juan 5, 7 el Espíritu Santo está para llenar. Efesios 5, 18 para sellar. Efesios 1, 13, Efesios 4, 30 vivifica a su pueblo. Romanos 8, 11 redarguye. Juan 16, 8 mora en su pueblo. Romanos 8, 9 da poder a su pueblo. Hechos 1, 8 nos fortalece. Hechos 9, 31 es el que inspiraba a los profetas antiguos. Marcos 12, 36, Hechos 1, 16, 2 Pedro 1, 21.